El Caribe tiene una riqueza lingüística enorme. En este pequeño espacio del planeta se habla español, inglés, francés, holandés, portugués, creole, papiamento e incluso el hindi, el idioma de la India. Para conocer más sobre este tema, conversamos con la profesora mexicana Margarita Vargas, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. La entrevista se realizó para las ediciones 66 y 67 de Caribe Nuestro y se divulgó en abril de 2015. A continuación, escucharás la entrevista completa. En la cubierta. Esta semana vamos a conversar sobre literatura caribeña y centroamericana. Este es un tema que Vanessa y yo queríamos tocar desde hace varios meses, pero no habíamos conseguido un vocero que manejara el tema. Hasta hoy, Jorge, porque hasta ahora montamos al barco de Caribe Nuestro a la profesora Margarita Vargas, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Este centro forma parte de la Universidad Autónoma de México. Margarita, gracias por estos minutos para la Radio del Sur. El Caribe tiene una variedad lingüística y cultural enorme. En este espacio del globo se habla español, inglés, francés, holandés, portugués, creol, papiamento e incluso el hindi, el idioma de la India. En este contexto, ¿se puede hablar de una o de varias literaturas caribeñas? Me parece que lo más pertinente es hablar de literaturas caribeñas, o sea, en plural, no solamente por la diversidad y porque hay varias, pero porque siempre el plural, engloba más lo que es el Caribe, pero sí habría características particulares que definirían a esas literaturas, es decir, hay un corpus que podemos identificar como literaturas caribeñas. Más allá de la diversidad lingüística, Margarita, hay elementos en común que comparten las naciones caribeñas, como la colonización europea, el sistema de plantación, la esclavitud. Queríamos preguntarte, ¿estos temas aparecen con frecuencia en las literaturas caribeñas? Sí, por supuesto. Una de las características de estas literaturas caribeñas es la relación que tienen con la historia, con los procesos históricos, cómo recrean, reinventan esos procesos históricos. Desde luego hay una impronta muy fuerte en el proceso de colonización y sobre todo, diría yo, en el proceso de la esclavitud, de la importación también de mano de obra a mediados del siglo XIX, justo una vez que es abolida la esclavitud africana, la presencia de estos pueblos, por ejemplo, de origen indio, de origen chino, javanés, en fin, que vienen al Caribe insular para cubrir estas necesidades que deja la mano de obra esclavizada africana, que de origen africano, que deja de ser mano de obra esclava. Entonces, estos procesos se ven reflejados en la literatura, en las literaturas caribeñas, particularmente, creo yo, en la poesía, en el teatro y, por supuesto, en la novela. Entonces, sí me parece que una de las características de las literaturas caribeñas es su relación con la historia, con las historias del Caribe y desde luego también una relación muy estrecha con la naturaleza, con el paisaje. Margarita, en el siglo XX hubo una revalorización de la herencia africana en la cultura caribeña. ¿Cómo se ha expresado esta revalorización en la literatura? Sí, el siglo XX es particularmente importante para reconocer esta herencia africana en las literaturas del Caribe, pero también otras herencias, como decía yo, particularmente las asiáticas. ¿Cómo se manifiesta en las literaturas? Bueno, recordemos que ha habido movimientos reivindicativos, estéticos, literarios, para justamente reivindicar este legado de origen africano. El movimiento más importante, creo yo, en el siglo XX, en este sentido, la negritud, en los años 30, para el Caribe francófono sobre todo. Pero ya había habido otros movimientos como los ecos de Harlem Renaissance o precisamente la impronta de Marcus Garvey en el Caribe anglófono. Entonces, se refleja en la literatura, desde luego, porque hay un esfuerzo por plasmar no solamente costumbres, rituales, religiosidades, es decir, toda la etnografía de la cultura africana en el Caribe, sino porque también se trata de plasmar
el lenguaje que utilizan los africanos en sus diferentes variantes, afrocaribeños, los creoles, por ejemplo, y las variantes de los lenguajes metropolitanos. Entonces creo que hay como reflejo de esta reivindicación, desde luego en las literaturas y en general en todas las artes que se producen en este periodo. Es muy interesante observar qué sucede con la música, con las artes plásticas, por ejemplo. Entonces sí, y más recientemente los otros grupos de otros orígenes étnicos, por ejemplo, los asiáticos, como también van introduciéndose como personajes literarios en las literaturas caribeñas. Margarita, las poblaciones indígenas de las islas fueron casi arrasadas. Solo Dominica conserva un pequeño grupo de aborígenes. En Centroamérica sí sobrevivieron algunas comunidades como las mayas y los garífunas. Margarita, ¿hay alguna tradición, al menos oral, de literatura indígena en el Caribe? En el Caribe, particularmente en el Caribe insular, no se han recuperado estas tradiciones que sobre todo vienen de culturas orales, de los taínos, de los caribes. Lo que tenemos actualmente, se han hecho, digamos, algunas recopilaciones de cuentos, de leyendas, pero como no existen los documentos fidedignos o esas canciones o esos cuentos, lo que se recupera es la tradición oral, cómo ha sido transmitida de generación en generación. Desde luego ha sufrido algunas pérdidas y ha adquirido también algunos otros rasgos de las culturas que ahora predominan en el Caribe, pero yo creo que hay una pervivencia de esas culturas, sobre todo la taína, la caribe, en otros aspectos, o sea, sus huellas, por ejemplo, son muy visibles en el español, en el castellano, con todas las palabras que vienen precisamente de la lengua taína. Hay muchísimas, sobre todo para designar frutas, árboles. Una muy conocida ahora ya incorporada al castellano es hamaca, por ejemplo, mamey, guanábana. Entonces uno puede notar esas huellas de la cultura taína en el lenguaje, y también sucede con muchas palabras en las lenguas metropolitanas de esas lenguas, particularmente por ejemplo el francés, que toma palabras del Caribe, el francés caribeño, y así sucesivamente. Y creo yo también que la impronta de esos pueblos está muy presente en la cultura actual de los pueblos caribeños, en el lenguaje, en la comida, por ejemplo, en algunos rituales que todavía se celebran. Y como personajes literarios hay un esfuerzo también, sobre todo en la parte hispanohablante, por ejemplo, de recuperar esas ritualidades, esos pueblos como personajes literarios. O sea, la novela Enriquillo retoma, el personaje principal es un cacique, es un veique taíno, por ejemplo, en República Dominicana. Entonces, yo creo que ahí está muy presente todavía esas culturas. Desde luego, esto es en el Caribe insular. En Centroamérica, bueno, sí tienen una impronta todavía más fuerte, porque algunos de estos pueblos emigran, se mestizan con los africanos, como es el caso de los garífunas, y todavía tienen una presencia, digamos, pues más vital, ¿verdad? Pero en el Caribe insular todavía es muy presente, por ejemplo, también en la comida, en la utilización de la yuca, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo yo que se recuperan como personajes literarios, desde luego a través de la imaginación, pero su huella es muy visible en las culturas actuales, en los dominios que ya dije. Hay más de 36 millones de personas en el Caribe, incluyendo, Jorge, la plataforma continental. Se trata de un mercado interesante. Margarita, estas diferencias lingüísticas en el Caribe se han consolidado como barreras entre las escritores y el público lector. ¿Las obras de autores caribeños circulan con facilidad en la cuenca? Bueno, sí existe todavía barreras, digamos, no es tan fácil conseguir los libros de una isla a otra, eso es cierto.
porque todavía hay islas que no son independientes, entonces, digamos, eso sigue siendo un problema en el Caribe. Pero también paralelamente a eso, pues hay grandes esfuerzos por dar a conocer la literatura caribeña en cualquiera de las lenguas que se exprese, y en ese sentido, Casa de las Américas, por ejemplo, esta gran institución cubana, ha tenido un papel fundamental al traducir a muchos de estos escritores al castellano, al publicarlos, al dar a conocer, digamos, nuevos valores a través de los premios que tienen, los diversos premios Casa de las Américas, y en distribuir también sus obras, ¿no? Entonces, bueno, ahí pienso que hay una beta muy importante para el Caribe. Por otro lado, es importante mencionar que a lo largo del tiempo ha habido revistas literarias donde se han publicado estos autores, se han dado a conocer, y por lo menos para algunas áreas lingüísticas han tenido trascendencia, porque esas revistas, por ejemplo, pueden ser producidas en Barbados, pero se distribuyen también en Jamaica, también en Trinidad y Tobago. Es decir, creo que estos esfuerzos pues han sido importantes en este sentido, porque hay una intencionalidad por parte de muchos de esos escritores de darse a conocer a lo largo de todo el Caribe. Yo creo que eso todavía está presente. Otra cosa que ha contribuido a difundir esta literatura es precisamente la publicación en las antiguas metrópolis. Por ejemplo, mucha de esta literatura se publica en Francia, se publica en Inglaterra todavía, entonces eso contribuye a darle mayor visibilidad a nivel global. Entonces pienso que sí, por una parte existen estas barreras, pero por otra parte están todos estos esfuerzos, y desde luego los premios Nobel de literatura que ha dado el Caribe al mundo, que hoy son conocidos y traducidos a una cantidad de lenguas impresionantes, como son Saint-Jean-Perse, de Walcott o B.S. Naipaul. Sí, entonces me parece que faltaría dar a conocer los nuevos talentos, los escritores que aún no son tan conocidos. Y también para hablábamos de los garífunas, hay una literatura garífuna que sí, esa es mucho más difícil de acceder, más difícil de encontrar traducciones. En fin, esto sí está como un poco rezagado, digamos. Y sí, es verdad que hace falta ahí todo un esfuerzo por dar a conocer, por traducir, en fin. Hablemos de recomendaciones. La gente que está escuchando y que quiere saber más de literatura caribeña. Margarita, ¿qué debe leer la gente que quiera conocer más del Caribe hispano, anglófono, francófono o incluso del creole o papiamento? Autores u obras, digamos 5. Pues la variedad de temas y de autores es impresionante. A mí en particular me interesa el siglo XX, los autores, escritores de la década de los 60 hasta nuestros días. Ahí hay varios que son muy interesantes. Voy a decir algunos de los que a mí más me gustan. Para el Caribe anglófono, yo creo que es muy importante Walcott, Derek Walcott, que es un premio Nobel de literatura, poeta fundamentalmente, pero también ensayista, en un libro que ya está traducido por Alianza, una editorial española, que se llama La voz del crepúsculo. Está también Edward Kamau Brathwaite, un jamaiquino asentado en Jamaica, barbadense de nacimiento, que también músico, y de él pues podemos leer, poeta también, ensayista, podemos leer un pequeño ensayo que se llama Raíces, ya traducido al español por Casa de las Américas, y también Historia de la Voz, The History of the Voice, que es como una historia de la literatura del Caribe anglófono y cómo se fue conformando esa voz. También justamente hay una selección de poesía de poetas del Caribe anglófono que produjo Casa de las Américas. Ahí también sería interesante pues revisar a Frank Collymore, un jamaiquino, y desde luego está George Lamming, por ejemplo, Los placeres del exilio. Entonces, bueno, para el Caribe francófono es muy interesante un poeta, filósofo, Edouard Glissant, en un libro de ensayo que se llama El discurso antillano.
pero también él tiene poesía y novela. De novela particularmente hay una ya traducida al castellano que se llama El Lagarto. Está también Maris Condé, guadalupana. Ahí hay un libro precioso que se llama Yo, Tituba, Bruja Negra de Salem, ya traducido en español. Y bueno, también está Simón Schwartz, guadalupeña, que tiene un libro también precioso que se llama Telumé Miracle o Telumé Milagro. Y desde luego tenemos toda la parte hispanohablante, el Caribe hispanohablante, que bueno, la literatura cubana actual es muy interesante explorarla. Está Pedro Juan Soto, o sea, esa parte también es bastante interesante. Está desde luego los haitianos, sí, la literatura haitiana, está Dany Laferrière, también me viene a la mente Eduvige Dantica, que escribe ya en inglés, pero está traducida al español con un librito de cuentos que se llama Cric Crack. Ese es realmente magnífico. Entonces, también República Dominicana, por ejemplo, tiene poetas excelentes actualmente, Chiqui Vicioso, por ejemplo, o el poeta nacional Pedro Mir, ¿sí? Entonces, los cubanos, bueno, Leonardo Padura con el policial, por ejemplo. Entonces, creo que es una literatura como muy interesante, muy potente. Depende también qué temas les interesen como en particular, ¿verdad? Pero ese podría ser un acercamiento primario a esta literatura. Y desde luego también, pues en la parte continental está Centroamérica, toda la historia, por ejemplo, de los caribeños, afrocaribeños que llegan a países como Panamá o como Costa Rica, pues hay esos lazos, toda la novelística de la construcción del Canal de Panamá, por ejemplo, es bastante importante también en términos históricos. Ahí hay un libro que es una novela histórica de Ana Cristina Rossi que se llama Limón Blues, por ejemplo, para entender toda esta migración afroantillana al puerto de Limón en Costa Rica. Entonces, pues sí recomiendo ampliamente esos libros, más todos estos más que podíamos hablar. Recordemos también que en el Caribe hay dramaturgos muy importantes, hay toda una beta de producción de teatro que es muy importante y que eso también forma parte de su literatura. Margarita, y ya para terminar, si la gente que nos escucha quiere saber más de ti y de literatura caribeña, ¿cuáles son tus puntos de contacto en las redes sociales? Claro, sí, está fundamentalmente la página del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM en la Ciudad de México, que es donde yo trabajo, soy investigadora ahí, que sería www.cialc.unam.mx. Básicamente es ahí donde están mis datos, la información sobre los temas que trabajo. Gracias, Margarita, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con la profesora Margarita Vargas del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Este centro forma parte de la Universidad Autónoma de México. Con ella hablábamos sobre literatura caribeña. ¡Cierra la vista! Escuchabas a la profesora mexicana Margarita Vargas del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Con ella hacíamos un primer acercamiento al mundo de las letras del Caribe y Centroamérica. La entrevista se realizó para las ediciones 66 y 67 de Caribe Nuestro y se divulgó en abril de 2015.